Es parte del proceso de alcanzar tus objetivos. Yo al miedo lo pongo en el libro en una categoría como de un fantasma mental. ¿Por qué? Para mí el miedo de cierta forma no existe, y quiero aclarar esto, en ciertas situaciones. El miedo, obviamente, esto viene desde la antigüedad y es un factor psicológico que está arraigado en nuestra amígdala con el afán de protegernos. Pero el día de hoy, exacto, pero el día de hoy, ese miedo lo dejamos que, por ejemplo, cuando un niño o una niña va a presentar un examen, ese miedo se incrementa. Un miedo que no existe se incrementa al qué pasará, al si voy a pasar, si voy a reprobar. El miedo también se da, por ejemplo, a lo mejor en una mamá, el decir, híjole, es que qué pasará y qué pasará. Entonces empezamos a crear algo que no existe. Y ese es un punto bien importante que toco en el libro, justamente porque les hago entender que lo que es el miedo y el nerviosismo para lograr objetivos no existe. Nosotros lo hacemos más grande y ese es un error. ¿Pero por qué? Porque no sabemos desde dónde nace este miedo. Entonces, de una forma muy breve, muy sencilla, les explico a nivel cerebral cómo empieza o por qué está ahí el miedo. Porque es una función, como lo dijiste. Y justamente es algo que nos protege, pero tenemos que aprender a controlarlo para no hacerlo más grande y que eso nos detenga. Porque allá afuera, yo te puedo decir que he conocido talentos, desde el deporte, que a la hora de estar en el banco de salida se paralizan. Empresarios que a la hora de comenzar un negocio ya tienen todo el plan, tienen toda la planeación para presentar una negociación y a la mera hora se paralizan. Entonces, esto es parte del miedo. ¿Por qué? Porque no aprendemos que hasta cierto nivel el miedo es real, porque es una función, pero de aquí hacia arriba ya nosotros lo creamos y eso es lo que nos detiene. Entonces, tenemos que aprender a manejar eso para que el miedo no te detenga. Fíjate, aparte de que es cierto lo que estás diciendo,